Mis padres me corrieron a los 18 con 500 pesos. Tu hermana va a ser abogada, tú no eres nadie. Estuve enferma y sola. 5 años después, ella pidió trabajo en mi empresa. Y le dije, veo un hueco en tu currículum. Mi asistente, Sol, tocó la puerta de mi oficina. No fue su toque habitual, ese rápido, toc toc, que significaba un éxito logístico, un contrato firmado. Este fue vacilante, casi tímido. Señorita Arcelia, dijo, asomando la cabeza. Su cabello corto y moderno contrastaba con la formalidad de su voz. La siguiente candidata está lista. Es una tal Marisela González. No me giré. No de inmediato. Mi oficina está en el piso 28, en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Es un cubo de cristal que mira directamente sobre el Paseo de la Reforma. El ángel de la Independencia parece lo suficientemente pequeño como para caber en mi mano. Desde aquí arriba, el caos del tráfico de la ciudad se ve ordenado, casi pacífico. Un sistema de luces rojas y blancas fluyendo en patrones predecibles. Mi trabajo es encontrar patrones en el caos. Hazla pasar, Sol, dije finalmente, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. Y por favor, retén todas mis llamadas durante la próxima media hora. Entendido, señorita. Sol cerró la puerta con un clic suave. Mis ojos se fijaron en el objeto que tengo sobre mi escritorio, junto a mi monitor de 49 pulgadas que muestra las rutas de envío de 3 continentes. No es un título universitario, aunque debería tener uno. No es una foto familiar, Dios me libre. Es un simple marco de acrílico transparente. Dentro, pinchado contra un fondo de terciopelo negro, no hay un premio. Solo hay un billete. Un billete arrugado, manchado, casi desgarrado en una esquina. Un billete de 500 pesos. 5 años, Marisela, susurré al cristal, mi aliento empañándolo por un segundo. 5 largos años. Respiré hondo, el aire acondicionado de la oficina se sentía helado de repente, casi como aquella noche de lluvia en Puebla. Veamos cómo le fue a la inversión. El sonido de la puerta abriéndose de nuevo me transportó instantáneamente. Me giré en mi silla de cuero, una silla que costó más que el coche de mi padre, justo a tiempo para verla entrar. Y con ella, entró el olor. El olor de nuestra casa en una colonia de clase trabajadora en Puebla. Era una batalla constante que mi madre siempre perdía. Era el olor penetrante a aceite de motor y grasa quemada del taller mecánico de mi padre, Ramiro, que se filtraba desde el patio trasero, un olor que se pegaba a la ropa, al cabello, a la comida. Y luego estaba el olor artificial y desesperado a limpiador de lavanda barato que mi madre, Noemí, usaba para fingir que no éramos esa familia. Que no olíamos a fracaso y aceite. Yo era Arcelia. Tenía 18 años entonces. Era la sombra, la calculadora humana, la que llevaba la contabilidad del taller gratis, porque para eso eres buena, hija, para los números. Yo era la infraestructura invisible que mantenía todo a flote. Y luego estaba mi hermana, Marisela. 2 años mayor. Ella era, la princesa, la futura abogada, la razón por la que nunca había zapatos nuevos para mí, la razón por la que el dinero siempre estaba apretado, excepto cuando se trataba de ella. Mi padre adoraba a Marisela. Ella era su boleto de lotería para salir de la grasa. Ella iría a una universidad privada cara, se casaría con un rico, tendría hijos blancos y borraría el olor a aceite de motor de nuestro apellido para siempre. Yo, por otro lado, era un mueble útil. La que entendía los números. La que se aseguraba de que él no se gastara el dinero de los proveedores antes de tiempo. La que escuchaba sus quejas nocturnas sobre el costo de la gasolina y el precio de las refacciones. Marisela sabía su papel. Lo jugaba a la perfección. Cada mañana, salía impecable, oliendo a un perfume floral que costaba más que mi presupuesto de comida de un mes. Yo salía oliendo a lavanda y aceite. Quédate derecha, Marisela, le decía mi madre, enderezando el cuello de su costosa blusa de seda. Recuerda, tienes que parecer una abogada para ser una abogada.
La gente debe verte y ver dinero. Luego se volvía hacia mí, con las manos ya en el delantal manchado de salsa. Arcelia, ¿revisaste las facturas de anoche? Tu padre está esperando los números. No lo hagas enojar. Esa era mi vida. Yo era la infraestructura. Marisela era el edificio de lujo que construían sobre mí. Y yo era demasiado joven y estaba demasiado desesperada por una migaja de su aprobación para darme cuenta de que la infraestructura siempre está destinada a ser enterrada y olvidada. Para que entiendan la magnitud de la escena en mi oficina, tienen que entender las piezas de mi Museo del Dolor. Son esos recuerdos específicos, tan claros como el cristal de mi ventana, que a veces todavía me despiertan por la noche, sudando frío en mis sábanas de 800 hilos. La primera pieza de la colección, la más grande, los 15 años. La quinceañera de Marisela fue legendaria en nuestra colonia. Fue el evento del año. Mi padre, Ramiro, se endeudó hasta el cuello. Pidió préstamos a usureros, agotó sus tarjetas de crédito e incluso le pidió, adelantado, a algunos de sus mejores clientes, un dinero que yo tuve que hacer malabares para reponer en los libros durante meses. Hubo un salón alquilado, el Jardín de los Sueños, con fuentes iluminadas. Hubo un vestido rosa con más volantes que un merengue, tan grande que apenas cabía por la puerta. Hubo una banda en vivo que tocó cumbias hasta las 4 de la mañana. Mi madre lloró cuando Marisela bailó el vals con mi padre. Mírala, le susurró a mis tías, que comían con avidez los mole que no podíamos permitirnos. Está destinada a la grandeza. Es una reina. Ese día, yo fui la asistente no oficial. Corrí llevando hielos del Oxxo porque se acabaron. Busqué el lápiz labial perdido de Marisela en el baño de mujeres. Ayudé a mi madre a servir la comida porque los meseros no lo hacían con suficiente cariño. Mi vestido era uno viejo de Marisela, uno que ella ya no quería, de un color beige aburrido, ajustado con alfileres en la espalda que se me clavaban cada vez que me movía. Arcelia, corre, ve por más servilletas, Arcelia, tu prima tiró el refresco, limpia ahí, Arcelia, ¿dónde está el regalo del padrino? 2 años después, fue mi cumpleaños número 15. No hubo fiesta. No hubo vestido. No hubo ni siquiera un pastel. Mi padre se olvidó. Literalmente. Se fue a trabajar como cualquier otro día. Mi madre me dio un abrazo rápido por la mañana, antes de que saliera el sol. Felicidades, hija, dijo, antes de señalar la pila de platos sucios de la cena. Ayúdame con esto antes de irte a la escuela. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que ese mismo día, mi padre me necesitaba en el taller para hacer un inventario de emergencia porque el gobierno iba a hacer una inspección. Y como era mi cumpleaños, y supongo que sintió una pizca de culpa, me llevó a celebrar después. La celebración fue un hot dog en el puesto de la esquina, el Jarocho. Mientras yo comía mi hot dog con todo, él revisaba los números que yo había escrito en una libreta de espiral. Te equivocaste en la suma de las bujías, Arcelia. Hay un error de 300 pesos, dijo, masticando su propio hot dog. Siempre te he dicho que tienes que estar más atenta. Un error así nos puede costar caro. Ni siquiera me dijo, feliz cumpleaños. Pagué mi propio hot dog con el dinero que había ganado en el Oxxo. La segunda pieza de mi museo, los zapatos. Marisela necesitaba ropa nueva constantemente. Para impresionar en la universidad, decía mi padre. La gente te trata como te ve. Iban al centro comercial Angelópolis, a Liverpool o Sears, y regresaban con bolsas brillantes. Un abogado debe verse exitoso, sentenciaba él, admirando un par de tacones de 2,000 pesos en los pies de Marisela. Mis zapatos escolares, los únicos zapatos cerrados que tenía, tenían un agujero en la suela. Lo sabía porque cada vez que llovía, mi calcetín derecho se empapaba de agua sucia de la calle. Fui con mi madre una noche, en la cocina, pensando tontamente que tal vez... Mamá, ¿podemos? Mis zapatos están rotos. El agua se mete. Ella ni siquiera me miró. Estaba cortando cebolla para la cena. Ay, Arcelia, suspiró,
como si le hubiera pedido un riñón. Sabes que el dinero está apretado. La colegiatura de tu hermana, este mes fue una locura. Fue a su cuarto y regresó con un tubo de pegamento UHU casi seco y un trozo de cartón. Ponle esto. Y el cartón por dentro. Aguanta un poco más, dijo. Luego me tocó la mejilla, su mano olía a cebolla. Tú eres inteligente, hija. Tú no necesitas esas cosas. Eres mi pilar silencioso. ¿Qué haría yo sin ti? Un pilar silencioso. Aprendí a odiar esa descripción. Me aferré a ella como un salvavidas, pero era un ancla. Significaba que yo era fuerte. Significaba que yo era esencial. Pero lo que realmente significaba es que se espera que un pilar soporte todo el peso sin quejarse, hasta que se rompe. Yo no odiaba a Marisela. Eso es lo más triste. ¿Cómo podría? Era mi hermana. Yo odiaba los zapatos nuevos. Odiaba el olor de las bolsas de Liverpool. Odiaba el sonido de la caja registradora. Y más que nada, odiaba ese estúpido pegamento UHU. Yo sabía que nunca me pagarían una universidad privada como la de Marisela. La Anáhuac de Puebla era su palacio, y yo ni siquiera era digna de barrer la entrada. Ni siquiera me atrevía a pedirlo. Así que busqué la única opción posible, la mejor universidad pública del país, la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México. Lo hice todo en secreto. Estudié en el Oxxo donde trabajaba en el turno de noche, un trabajo que mi padre me permitió tener siempre y cuando mi trabajo real, en su contabilidad, no se viera afectado y le diera la mitad de mi sueldo. Me sentaba detrás del mostrador, entre el olor a café quemado y los clientes borrachos de la madrugada, con mis libros de física y cálculo. El gerente, un tipo llamado Beto, me dejaba estudiar mientras no hubiera clientes. Llené la solicitud usando la computadora de la biblioteca pública, pagando los 10 pesos la hora con mis propinas. Pagué la cuota del examen con el dinero que había ahorrado de no comer en mis turnos, diciendo que Dalia, la del puesto de gorditas, me había invitado. El día que salieron los resultados, estaba temblando tanto que casi dejo caer el teléfono. Estaba en el baño del Oxxo, el único lugar con privacidad. Refresqué la página una y otra vez. Y allí estaba. Folio 84.922, aceptado. Ingeniería industrial. Beca del 80% por excelencia académica. 80%. 80. Lloré en el baño del Oxxo, un llanto silencioso, ahogado en papel higiénico para que Beto no me oyera. Lo había logrado. Era real. Ya no era solo el pilar silencioso, era Arcelia, futura ingeniera de la UNAM. El 80% significaba que solo necesitaba el 20% restante para la matrícula, más mi manutención. No era una petición irrazonable. Era justo. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía derecho a pedir algo. Esa noche, corrí a casa. La lluvia comenzaba a caer, una llovizna fina y fría. Llegué justo a la hora de la cena. Estaban todos en la mesa de la cocina, Ramiro leyendo el periódico deportivo, Noemí sirviendo la sopa de fideo, Marisela enviando mensajes en su teléfono nuevo, un iPhone que necesitaba para la escuela. Papá. Mamá. Dije, sin aliento, sosteniendo mi teléfono modesto como si fuera un trofeo. Yo, entré. Entré a la UNAM. En la Ciudad de México. Con una beca del 80%. Silencio. Un silencio tan denso que podía oír la sopa hirviendo en la estufa. Mi padre no levantó la vista del periódico. ¿UNAM? ¿En la Ciudad de México? ¿Y quién va a pagar el otro 20%? ¿Y tu renta? ¿Tu comida? ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Marisela soltó una risita, una risa ahogada, sin levantar la vista de su teléfono. Ay, Arcelia, por favor. No seas dramática. Una ingeniera. Mujer. ¡Qué asco! Vas a terminar toda sucia y oliendo a aceite, como papá.
Me quedé helada. La risa de Marisela fue como una bofetada. Hija, dijo mi madre, su voz cansada, como siempre. Por favor, sé realista. Tu hermana está a punto de entrar a su último año. Su colegiatura en la Anáhuac nos está matando. Tenemos que concentrarnos en ella ahora mismo. Además, añadió, tratando de suavizar el golpe, eres mi pilar silencioso. Entiéndelo por mí. ¿Y quién va a llevar los libros de tu padre si te vas? Ahí estaba otra vez. Esa palabra. Pilar. ¿Pilar silencioso? Mi voz tembló, pero esta vez no era de emoción. Era de rabia. Una rabia fría y dura que nunca había sentido. ¿O quieren decir, tapete? Grité. Fue la primera vez que les grité. Mi voz sonó extraña, aguda. Soy su tapete. Llevo sus malditos libros gratis durante 6 años. Tengo una beca del 80%, no estoy pidiendo que me paguen la Anáhuac. Solo pido el 20%. Puedo trabajar. El periódico de mi padre cayó sobre la mesa con un golpe seco. La cuchara de mi madre se detuvo a medio camino de su boca. Marisela finalmente levantó la vista de su teléfono, con una expresión de genuina ofensa. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, más ruidoso que mis gritos. Un silencio que olía a aceite y lavanda. Ramiro, mi padre, se limpió la boca lentamente con una servilleta de papel. Dobló el periódico con una precisión metódica. Se puso de pie. No era un hombre alto, pero en esa cocina, bajo esa luz fluorescente parpadeante, parecía un gigante. Se acercó a mí, y por un segundo, un terrible segundo, pensé que iba a golpearme. Había visto esa mirada antes, cuando una herramienta se rompía o un cliente se quejaba. Pero hizo algo peor. Independencia, dijo, su voz peligrosamente baja, un gruñido. ¿Quieres ser independiente, Arcelia? ¿Después de todo lo que te hemos dado? ¿Qué me han dado? La presa se había roto. Las lágrimas de rabia corrían por mi cara. No me han dado nada. Todo se lo han dado a ella. A mí me dieron sus sobras y un tubo de pegamento. Marisela jadeó. Papá. ¿Vas a dejar que me hable así? Es una malagradecida. Mi padre me ignoró. Me miraba fijamente. Así que quieres ser ingeniera. Irte a la gran ciudad. Dejarnos aquí, ¿no? ¿Dejar a tu padre que te dio de comer? Yo trabajé por mi beca. Cállate, rugió. El grito hizo vibrar los vasos en el escurridor. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón de trabajo, ese pantalón azul marino permanentemente manchado de grasa. Sacó su cartera de piel sintética, la que estaba rota en la esquina. La abrió. Dentro solo había un billete. Un billete de 500 pesos, arrugado. Probablemente reservado para la gasolina de la camioneta del taller para el día siguiente. Lo sacó. Lo sostuvo entre sus dedos callosos. Y luego, lo arrojó sobre la mesa. El billete, arrugado, aterrizó sobre un resto de fideo en el mantel de hule. Bien, dijo. Ahí tienes. Sé independiente. Luego, pronunció las palabras que se quemarían en mi cerebro, las palabras que se convirtieron en el combustible de mi vida, las palabras que me repetiría cada noche en vela durante los siguientes 5 años. Tu hermana es la inversión. Ella va a ser abogada. Ella nos va a sacar de este agujero. Tú no eres nada. Tu hermana merece el futuro, no tú. Me quedé mirando el billete. 500 pesos. Eso era. Ese era mi valor. El precio de 18 años de contabilidad gratuita, de zapatos rotos, de cumpleaños olvidados, de ser un pilar silencioso. 500 pesos. Mi madre, Noemí, no dijo nada. No me defendió. No dijo, Ramiro, es suficiente. Ella se dio la vuelta y empezó a lavar los platos con una furia silenciosa,
el sonido del agua golpeando el metal de la olla era la única respuesta. Su silencio fue su complicidad. Su silencio fue su traición final. No lloré más. La rabia me había secado las lágrimas. Subí a mi habitación, la que compartía con cajas de refacciones viejas. Saqué mi mochila de la escuela. Metí 3 libros, mi uniforme del Oxxo, mi cepillo de dientes, mi teléfono y el cargador. Bajé las escaleras. El billete de 500 pesos seguía sobre la mesa. Mi padre estaba sentado, mirando el espacio vacío. Mi madre seguía lavando la misma olla. Caminé hacia la mesa. Tomé el billete. Estaba húmedo por la sopa. Lo doblé y me lo metí en el bolsillo. Cuando abrí la puerta principal, la llovizna se había convertido en un aguacero. Marisela estaba en el sofá de la sala, ya de vuelta en su teléfono, riéndose de algo que veía. Ni siquiera levantó la vista. La puerta se cerró detrás de mí con un clic sordo. Y así, a los 18 años, con una neumonía incipiente que yo no sabía que tenía y 500 pesos mojados en el bolsillo, me convertí en una inversión fallida. La estación de autobuses Capú, la principal de Puebla, es un monstruo de concreto y caos. A las 10 de la noche, bajo una lluvia torrencial, es el lugar más solitario del mundo. El olor a diésel, a fritangas y a desesperación se mezclaba con la humedad. Me senté en una banca de metal, helada, cerca de la salida. El temblor no era solo por el frío. La adrenalina de la pelea se había ido, reemplazada por un frío que venía desde adentro, desde los pulmones. La fiebre que había estado ignorando durante días ahora me golpeaba con la fuerza de un camión. Saqué mi teléfono. 10% de batería. Un boleto a la Ciudad de México costaba 280 pesos en la línea económica. Podía comprarlo. Tenía 500. Pero, ¿y luego qué? Llegar a la terminal Tapo a medianoche, enferma, sin un peso, sin nadie a quien llamar. El 20% de la beca de la UNAM parecía ahora $1.000.000. El miedo real me golpeó. No era el miedo a mi padre. Era el miedo a la nada. A ser invisible no solo en mi casa, sino en el mundo. Me acurruqué en la banca, usando mi mochila como almohada. Cada autobús que llegaba soltaba un gruñido de aire comprimido y un olor a escape que me revolvía el estómago. La gente pasaba a mi lado, familias cargadas de cajas, hombres con sombreros, mujeres con niños. Nadie me veía. Era un fantasma. Abrí mis contactos. Mi dedo temblaba sobre un nombre, mamá. Estaba tan cerca. Tan cerca de presionar el botón verde. Tan cerca de susurrar, mamá. Perdón. Ya voy a casa. Haré los libros. Por favor, ven por mí. Casi podía saborear la humillación, pero también el alivio de una cama caliente, aunque oliera a grasa. Ya casi lo hacía. Tenías razón, papá. Perdón. No soy nada. Y entonces, el teléfono vibró en mi mano. No era una llamada. Era una notificación. Un recordatorio de calendario que había puesto hacía 6 meses, fecha límite para confirmar inscripción UNAM. Fue como si me echaran un balde de agua helada. La UNAM. El 80%. El futuro que sí merecía. Apagué el teléfono. No iba a llamar. Preferiría morir en esta banca. Me acurruqué más, temblando violentamente ahora. La fiebre me hizo desvariar. Recuerdo fragmentos. El sabor metálico del miedo en mi boca. Las luces borrosas de los autobuses. Y entonces, una voz. Una voz rasposa pero amable. Hija. ¿Estás bien? Abrí los ojos. Un hombre de unos 50 años, con una gorra de béisbol y una chamarra de mezclilla, me miraba con preocupación. Tenía ojos cansados, pero amables. Te ves pálida, dijo. Pálida como un fantasma. Intenté sentarme, pero el mundo dio vueltas. Estoy bien, mentí,
Mi voz era un graznido. No, no lo estás. Tocó mi frente con el dorso de su mano callosa. Estás ardiendo. Soy Fidel. Soy trailero. Estaba esperando mi autobús a Veracruz. Ven, te llevaré a la clínica de la esquina. Era una de esas farmacias de 24 horas con un consultorio médico adjunto. El médico, con cara de aburrimiento y un bostezo, me tomó la temperatura y me escuchó los pulmones. Neumonía, dijo sin rodeos. Y de las buenas. Necesitas antibióticos fuertes y descanso. ¿Tienes dónde quedarte? Miré a Fidel. Miré al médico. No, dije. La palabra salió como un susurro. ¿Familia?, preguntó el médico, llenando una receta. No. El médico suspiró. Me dio una inyección allí mismo, un dolor agudo en la cadera. Te daré una receta para los antibióticos más baratos. Pero necesitas pagarlos. Cuando salimos, Fidel me compró la medicina. Pagó con su propio dinero. No puedo aceptar esto, dije, mi voz ronca, la vergüenza quemándome más que la fiebre. Cállate y tómalo, dijo, sin ser grosero. He visto esa mirada antes. La mirada de alguien que se aferra por las uñas. Yo también la tuve. Me llevó de vuelta a la terminal. Su autobús estaba abordando. Escucha, dijo, metiendo la mano en el bolsillo. Sacó un billete de 200 pesos. No, en serio, Fidel, no puedo. Es un préstamo, dijo con firmeza. Para un atole caliente y algo de comer por la mañana. No te rindas, chica. No dejes que los cabrones ganen. Me dio el billete. 200 pesos de un extraño total, dados con amabilidad. Se sentían más valiosos que los 500 de mi padre, que habían sido arrojados con desprecio. Fidel se fue. Y yo me quedé, ahora con 420 pesos, los 500, menos la consulta y más los 200 de Fidel, menos los antibióticos. Pero lo más importante, me quedé con una pizca de fe. Y un odio frío y duro hacia la palabra, Pilar. El médico de la farmacia, tal vez sintiendo lástima, me había garabateado una dirección en la receta. Es un albergue para mujeres. Casa de la Luz. No es un palacio, pero es un techo y es seguro. Caminé las 10 cuadras bajo la lluvia, con la medicina en una bolsa de plástico y el dinero guardado en mi zapato. El lugar estaba escondido en una callejuela. Estaba dirigido por una mujer, doña Graciela, que tenía la mirada más dura que había visto en mi vida y un chongo gris apretado con tanta fuerza que parecía doloroso. Me miró de arriba a abajo, mi ropa mojada, mi cara pálida. ¿Qué quieres? Su voz era lija. El médico, me dijo, estoy enferma. Ah, sí. La neumonía. Suspiró, como si mi enfermedad fuera un inconveniente personal para ella. Aquí no hay caridad. Te quedas 3 noches gratis. Después, o trabajas aquí o te vas. Barres y trapeas, tienes una cama y comida. Causas problemas, te vas a la calle. ¿Entendido? Asentí. Los siguientes días fueron un infierno borroso. Trapeaba pisos de baldosas frías, sentía que los pulmones me iban a estallar con cada respiración, tomaba mis antibióticos con agua de la llave y dormía en un catre en un dormitorio con otras 10 mujeres, cada una con su propia historia de horror. El lugar olía a cloro y a tristeza. Pero estaba viva. Y cada barrida del trapeador se sentía como un acto de desafío. Después de una semana, la fiebre bajó. Doña Graciela me dio un billete de 50 pesos. Buen trabajo. No te lo gastes en tonterías. Necesitaba un trabajo real. El tablero de anuncios del albergue tenía una nota escrita a mano: se necesita ayudante. Fonda, La Esperanza. Preguntar por Dalia. La fonda estaba a 3 cuadras. Era un lugar pequeño, con manteles de plástico a cuadros y un delicioso olor a guisado de verdad. Detrás del mostrador,
Una mujer con el cabello recogido en un chongo desordenado y una mancha de salsa en el delantal gritaba órdenes. Era Dalia. ¿Qué quieres?, ladró, sin mirarme. Vi su anuncio. Necesita ayuda. Dalia me miró por primera vez. Vio mi ropa desgastada, mi palidez, pero también vio la determinación en mis ojos. ¿Sabes hacer salsa? No, admití. Pero aprendo rápido. Ella soltó una risita, un sonido ronco. Eso dicen todas. Me arrojó un delantal que olía a cebolla. Bien, aprendo rápido. Empieza con esa montaña de platos. Si sigues aquí al final del día, te pago la comida. Me quedé esa semana. Y la siguiente. Dalia era más dura que mi padre, pero de una manera diferente. Era justa. Gritaba cuando algo estaba mal, pero decía, gracias, cuando le pasabas el cuchillo. Una tarde, me vio toser, un ataque que me dobló por la mitad. ¿Sigues con esa tos de perro? Es solo el frío. Cállate. Desapareció en la parte de atrás y regresó con una taza humeante que olía a picante. Té de jengibre con miel y limón. De mi abuela. Bébetelo todo, escuincla, o te lo descuento de tu paga. Fue la primera vez que alguien, además de mí misma, se preocupaba por mi salud en años. Tragué el té, sintiendo como quemaba, y sentí que algo, además del jengibre, me calentaba por dentro. Dalia no era mi madre. Era mejor. Era una jefa. Me ascendió de lavaplatos a ayudante general. Y un día, mientras contábamos el dinero de la caja, me dijo, nunca trabajes gratis, Arcelia. Nunca. Ni siquiera para la familia. Especialmente no para la familia. Tu trabajo vale dinero. Tu tiempo vale dinero. No dejes que nadie te diga lo contrario. Me lo dijo sin mirarme, mientras separaba los billetes de 20. Pero supe que esas palabras eran para mí. Mi trabajo en La Esperanza no era solo lavar platos o picar cebolla. Dalia me ascendió a ayudante general, lo que significaba que hacía de todo. Pero sobre todo, yo observaba. Y lo que vi fue un caos. Dalia era una cocinera increíble, sus guisados eran famosos en el barrio. Pero era una administradora terrible. Noté patrones, los mismos que solía ver en los libros de mi padre, pero ahora en el mundo real. Los viernes, se quedaba sin aguacates a la 1 de la tarde, justo antes del pico de la comida corrida. Tenía que mandar a su hijo corriendo al mercado, perdiendo tiempo y pagando más. Los lunes, tiraba cebollas y cilantro que se habían echado a perder durante el fin de semana. Los proveedores llegaban cuando querían. El de los refrescos bloqueaba al de las carnes, y ambos hacían esperar al de las verduras, mientras Dalia gritaba desde la cocina que su comanda se retrasaba. Una noche, después de cerrar, mientras limpiaba las mesas, saqué mi viejo cuaderno de la escuela. El mismo que usaba para la contabilidad de mi padre. Y empecé a dibujar diagramas. Flechas. Listas. Horarios. A la mañana siguiente, le mostré a Dalia una hoja. ¿Qué es esto? ¿Tarea? ¿Quieres que te firme algo de la escuela? No. Es un plan, le dije, mi voz temblando un poco. Mire, si le pide al de los aguacates que venga 3 veces por semana en lugar de una, pero con menos cantidad, nunca se quedará sin. Y si cambiamos al proveedor de cebollas por este otro que entrega los miércoles, ahorraremos un 5% y no tiraremos nada. Señalé otra parte del papel. Y le dije al de los refrescos que venga a las 7 de la mañana, antes que nadie. Y al de las carnes a las 8. Y al de las verduras a las 9. Así nadie se estorba. Dalia me miró fijamente, masticando su labio. ¿Y quién te crees tú? ¿La secretaria de Economía? Solo son números, dije. Justo en ese momento, llegó Bosco, el conductor de la camioneta de carnes, un tipo alegre que siempre me daba un chicle. Ya llegué, jefa. ¿Dónde le pongo los bistecs? Cállate,
Bosco, gritó Dalia, sin quitarme los ojos de encima. Estudió el papel. Hazlo. Implementé el sistema. Fue difícil. Tuve que gritarle al de los refrescos. Tuve que renegociar con el de los aguacates. Pero lo hice. 2 semanas después, Dalia se sentó frente a mí con una calculadora y la libreta de gastos. Arcelia, dijo, casi en un susurro. Ahorramos 15% en costos de comida este mes. 15%. Bosco, el conductor, estaba allí entregando un pedido y escuchó. Miró mi cuaderno, que ahora tenía horarios de entrega y diagramas de flujo. Vaya, dijo, sonriendo. La escuincla tiene cabeza de jefe de logística. Nunca había escuchado esa frase. ¿Jefe de logística? Sí, dijo Bosco. Gente que sabe dónde deben estar las cosas y cuándo. Gente que arregla el caos. Mi cuñado trabaja en eso. Ganan un dineral. Me gustó cómo sonaba eso. Arreglar el caos. Una semana después, Bosco entró con un volante. Mi cuñado me dijo que su empresa está contratando. Logística veloz. Necesitan un coordinador. No les importa el título si sabes hacer el trabajo. Dice que eres más inteligente que la mitad de sus jefes. Deberías ir. Fui. Con mis zapatos pegados con UHU y un currículum escrito a mano en una hoja de mi cuaderno. El gerente, un tipo calvo y estresado, me miró con escepticismo. No tienes experiencia. No tienes título. Tengo esto, le dije, y le mostré el sistema de la fonda de Dalia. Me hizo una sola pregunta: tengo un camión atascado en Veracruz por un bloqueo. ¿Qué haces? Le dibujé 3 rutas alternativas en una servilleta, calculé el costo de combustible de cada una, le sugerí dividir la carga en 2 camionetas más pequeñas y le di el número de un transportista local que conocí gracias a Bosco. Me contrató en el acto. Pasé 2 años en logística veloz. Empecé coordinando. Terminé dirigiendo la operación de Puebla. Aprendí sobre aduanas, sobre carga federal, sobre software de rastreo. No tenía un título, así que trabajé el triple. Leía cada manual, memorizaba cada ruta. Mi cerebro, que antes solo servía para la contabilidad de mi padre, ahora movía millones de pesos en mercancías por todo el país. Estaba arreglando el caos. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Justo cuando me sentía estable, cuando finalmente había ahorrado lo suficiente para rentar mi propio cuarto y dejar el albergue, el caos regresó. Logística Veloz fue comprada por un gigante transnacional de la Ciudad de México. Transglobal Logistics. La nueva dirección decidió cerrar la oficina de Puebla. Centralización, lo llamaron. Redundancia. Me llamaron a una reunión en un hotel de lujo. Me ofrecieron un paquete de liquidación. Generoso, para ser honestos. Suficiente para vivir 6 meses sin trabajar. Tenía 20 años. Tenía una liquidación en el banco. Podría haber buscado otro trabajo en Puebla. Podría haber vuelto con Dalia. Pero las palabras de Bosco resonaron: jefe de logística. Y las de Dalia: no trabajes gratis. Y las de mi padre: tú no eres nada. Esa noche, no dormí. En lugar de aceptar mi liquidación y buscar empleo, hice una contraoferta. Pedí una reunión con el director de operaciones de Transglobal, un tipo que voló desde CDMX. Señor Martínez, le dije, con las manos temblando bajo la mesa. Cerrar Puebla es un error. Sus costos se dispararán en el sureste. Ustedes no conocen las rutas locales, ni a los sindicatos. Él se rió. ¿Y tú sí, niña? Sí, dije. Y se lo puedo probar. No cierren Puebla. Déjenme la operación. No como empleada.
como socia. Como consultora externa. Denme sus 2 clientes más problemáticos, los que les cuestan dinero. Yo los optimizaré. Y no me paguen un sueldo. Páguenme el 20% de lo que les ahorre. Hubo una larga pausa al otro lado de la mesa. El director me miró fijamente. Eres valiente, chica. O muy estúpida. Tienes un trato. Pero si fallas, te quedas sin nada. Usé todo mi dinero, cada centavo de mi liquidación y ahorros, para mudarme a la Ciudad de México. No podía quedarme en Puebla y necesitaba estar donde estaban las decisiones. Renté un pequeño departamento de una habitación en la colonia Doctores, un lugar ruidoso y peligroso, pero barato. Gasté la mitad de mi dinero en una computadora potente y software de logística de segunda mano. Me registré con el nombre de mi abuela materna, la única persona que alguna vez me había dicho que era brillante. Nació, Grupo Arcelia Flores. Los primeros 6 meses fueron el infierno. Trabajaba 18 horas al día. Comía sopas instantáneas Maruchan, sentado en el suelo de mi departamento vacío, mirando fijamente hojas de cálculo y mapas de rutas. Había noches en las que me despertaba sudando frío, segura de que había cometido un error. Noches en las que miraba el billete de 500 pesos, lo había pegado en la pared, y pensaba, tal vez mi padre tenía razón. Tal vez no soy nada. Pero cada vez que pensaba eso, la imagen de Marisela riéndose de mi sueño de ser ingeniera volvía a mí. Y la rabia, la rabia era un combustible maravilloso. Me levantaba y volvía a la computadora. A los 6 meses, presenté mi primer informe. No solo había optimizado a los 2 clientes problemáticos, ya había consolidado sus rutas, renegociado con los transportistas locales y ahorrado a Transglobal no el 10%, sino el 22% de sus costos de envío. El cheque que recibí fue más dinero del que mi padre ganaba en un año. El director Martínez me llamó. No se rió esta vez. Chica, dijo, no sé cómo lo hiciste. Pero no toques nada. Quiero que te encargues de toda nuestra división sureste. No me detuve ahí. El boca a boca se extendió. Resulta que muchas empresas tienen caos. Y yo era muy buena arreglándolo. 3 años después de esa noche comiendo Maruchan, yo tenía 23 años. Y estaba firmando el contrato de arrendamiento de una oficina en Polanco, con vista al Ángel. Parte 9. La oficina y la llegada. El montaje del clímax, 700 palabras. Y así, volvemos al presente. 5 años después de la noche en que me echaron. La puerta de mi oficina se abre. Sol, mi asistente, hace pasar a Marisela González. Y allí está ella. Si yo esperaba sentir un rayo de furia, o un nudo de dolor, o ganas de llorar, no lo sentí. Lo único que sentí fue una extraña y fría calma. Y sorpresa. La inversión se veía agotada. El cabello rubio teñido que mi madre tanto celebraba, como de artista, ahora tenía raíces oscuras de 2 centímetros. Llevaba un traje sastre negro, pero era de poliéster barato, de esos que brillan bajo la luz. Y estaba mal ajustado, un poco apretado en la cintura. Su maquillaje era espeso, un intento de cubrir las ojeras de fatiga o de fracaso. Se veía como una versión desgastada de la princesa que recordaba. Se veía como una mujer de 25 años que había descubierto que el mundo no te da las cosas solo por ser bonita. Caminó por mi oficina, sus tacones baratos haciendo un sonido demasiado fuerte sobre el piso de madera de ingeniería. Miró la vista, los muebles de diseñador, el enorme escritorio. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la silla donde se sientan directores de empresas que me pagan miles de pesos por hora. Buenos días, dijo, con una sonrisa profesional practicada, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Es un placer conocerla, señorita Flores. Tiene una oficina impresionante. No me reconoció. 5 años. 5 años son una eternidad cuando tienes 20. La chica de 18 años, flacucha, asustada y con neumonía, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer de 23 años, con un corte de cabello bob que costó más que su traje,
un vestido de diseñador y un aura de autoridad que no tenía a los 18. Me había vuelto invisible para ella. Buenos días, señorita González, respondí. Mi voz sonaba tranquila, controlada. Arcelia Flores. Gracias por venir. ¿Le ofrecieron café? Oh, sí. Su asistente fue muy amable, dijo. Y entonces, la bomba. Parpadeó. Arcelia, repitió, probando el nombre. ¡Qué nombre tan bonito! Poco común. Así se llamaba mi hermana. Casi me ahogo. Tuve que agarrar el borde de mi escritorio. Ella sonrió, una sonrisa nostálgica y falsa. Se perdió hace años. Una lástima. Era la inteligente de la familia, ¿sabe? Muy buena para los números. Pero un poco dramática. Se escapó con un tipo, creo. Tiró su vida a la basura. Una tragedia. Me quedé mirándola. La audacia. La mentira. La historia que se habían contado a sí mismos para poder vivir. Qué terrible, dije, mi voz plana. Tomé el currículum que Sol me había dejado. El currículum de Marisela González. Bien, Marisela, dije, inclinándome hacia adelante, cambiando mi peso en la silla. Revisemos esto. Hablemos de su futuro. Miré la hoja de papel. Era un desastre. Era una obra de ficción. Graduada de la Anáhuac, sí. Licenciada en Derecho, como mi padre había soñado. Pero con un promedio mediocre, lo supe con una sola llamada. Y luego, nada. Un trabajo en un despacho de abogados del que salió a los 6 meses. Asistente legal, decía. Hice una llamada. Era la recepcionista. Un puesto en Relaciones Públicas, en la empresa de un amigo de mi padre, que duró 4 meses. Consultora de imagen, decía. Hice otra llamada. Era la que servía el café en las juntas. Y luego, un vacío. Un abismo. Veo su currículum, comencé, mi voz cortando el silencio de la oficina. Y tiene, bueno, tiene muchos espacios. Veo un hueco en su currículum, señorita González. Un hueco de casi 9 meses. ¿Qué pasó ahí? Marisela se rió, un sonido nervioso que no encajaba con la princesa que yo recordaba. Oh, bueno, usted sabe. Cosas de la vida. Estaba reevaluando mis opciones. Cuidando a mi padre que estuvo enfermo. Buscando el lugar correcto. Un entorno que realmente valore la ética y la justicia. Ética, repetí, saboreando la palabra. Justicia. Palabras interesantes. Me recliné en mi silla, sintiendo el cuero frío contra mi espalda. ¿Y qué significa justicia para usted, Marisela? Ella se enderezó. Esta era su señal. Claramente pensó que esta era la respuesta correcta de la entrevista. Significa, dijo con convicción fingida, que todos tienen la misma oportunidad de triunfar. Basado en su capacidad. En su mérito. No en quien conoces, sino en lo que sabes. Mérito, asentí lentamente. Me gusta eso. Capacidad. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. Hablemos de su capacidad. Su currículum dice que la despidieron de su último trabajo. Su sonrisa flaqueó. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? Eso no es, ellos dijeron que era un recorte de personal. Señorita González, yo dirijo una compañía de logística. Mi trabajo es saber dónde están las cosas. Mi trabajo es la verdad. Yo verifico. Mi voz era suave, pero cortaba como un bisturí. La llamé a su antigua oficina. Dijeron que usted no encajaba. Que llegaba tarde, que cometía errores básicos, que pasaba más tiempo en su teléfono que en los archivos. Al igual que la oficina anterior.
Y la anterior a esa. Marisela se quedó boquiabierta. ¿Usted no tenía derecho? Yo tengo derecho a saber a quién contrato. Usted habla de mérito, continué, mi voz bajando a un susurro frío. Habla de oportunidad. Hablemos de eso. Me levanté, pero ella no. Caminé lentamente hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Qué opina usted de alguien que es arrojado a la calle a los 18 años? Ella se quedó en silencio. Alguien, continué, mirando el ángel dorado, que está enfermo, con neumonía, y que lo único que tiene en el mundo es un billete arrugado. Giré sobre mis talones para enfrentarla. ¿Un billete de 500 pesos? La pregunta flotó en el aire acondicionado. Era demasiado específica. Marisela dejó de respirar. Sus ojos, antes llenos de pánico por ser descubierta, ahora estaban llenos de una confusión aterradora. Su mirada se desvió de mi cara. Se movió sobre mi escritorio, más allá de mi computadora, y aterrizó. Aterrizó en el marco de acrílico. Aterrizó en el billete arrugado de 500 pesos. Entrecerró los ojos. Vio el billete. Vio las manchas de humedad que nunca se borraron. Luego me vio a mí. Realmente me vio por primera vez. Las facciones debajo del costoso corte de cabello. Los ojos oscuros que la habían visto recibir zapatos nuevos durante una década. Los ojos que la vieron reírse la noche en que me fui. Su boca se abrió y se cerró. No, susurró. Fue el sonido de una llanta ponchada. No. No puede ser. Se puso de pie, derribando su bolso. Tú. Me miró fijamente, el horror y el reconocimiento inundando su cara. ¿Arcelia? Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, sin alegría, pero fue una sonrisa. La primera sonrisa real del día. Hola, hermana. Estamos en medio de una entrevista sobre tu capacidad. Se rompió. No como una princesa, sino como una presa. No. No es posible. Tú. Papá dijo. Papá dijo que te habías escapado con un trailero. Que habías tirado tu vida a la basura. Que estabas perdida. Ah. Así que esa era la historia. La mentira que se dijeron a sí mismos para poder dormir por la noche. ¿Un trailero? Me reí. Fue un sonido seco y feo. Un trailero me salvó la vida. Me dio 200 pesos y me dijo que no me rindiera. Mientras tanto, ¿qué hacías tú? ¿Usar el dinero de la colegiatura que papá no me quiso dar? Ella se llevó las manos a la cara. No sabes nada. Fue horrible después de que te fuiste. Horrible. Ah, sí. ¿Te quitaron tu iPhone? ¿Tuviste que usar zapatos con hoyos? Arcelia, por favor. Lloraba ahora, lágrimas de rímel barato corriendo por su cara, arruinando la fachada de Polanco que había intentado construir. Tienes que ayudarme. Tienes que ayudarnos. Papá, el taller quebró. Perdimos la casa. Papá está enfermo del corazón. Mamá. Mamá está limpiando casas para sobrevivir. La ironía. La deliciosa, poética y terrible ironía casi me hizo caerme de la silla. ¿Limpiando casas? Vaya. Supongo que finalmente entiende lo que es la realidad. Por favor. Se arrodilló. Literalmente, se arrodilló en mi alfombra importada. Necesito este trabajo. Haré lo que sea. Lo que sea. Somos familia. ¿Familia? Esa palabra. Me acerqué a ella, pero no le ofrecí la mano. Me agaché hasta que nuestros ojos estuvieron al mismo nivel. La familia no te arroja a la calle con 500 pesos. La familia no te dice que no mereces un futuro. Se quedó allí, sollozando. Me levanté. Caminé hacia mi escritorio. Dijiste que creías en la justicia.
En la capacidad. Me di la vuelta. Bien. Ella me miró, con un rayo de esperanza. El trabajo de coordinador de 30,000 pesos ya está ocupado. Lo ocupo yo. Pero tengo una vacante. Lo que sea, Arcelia. Lo que sea. El trabajo requiere que empieces a las 7 de la mañana. En la bodega de Azcapotzalco. No aquí. Reportes diarios. Sin excepciones. El salario inicial es de 8,000 pesos al mes. La esperanza murió. Sus ojos se abrieron con horror. ¿8,000? En la Ciudad de México. Eso es nada. Es menos que el salario mínimo. Es más de lo que yo ganaba en la fonda, dije fríamente. Y mucho más que 500 pesos. Es para entrada de datos. Es donde yo empecé en mi primer trabajo. Dijiste que creías en el mérito. Bien. Aquí tienes la oportunidad de construir tu mérito. Desde cero. Como yo. Esa es la justicia en esta compañía. Se quedó allí, en el suelo, el llanto ahora silencioso, solo temblando. Sabía que 8,000 pesos en CDMX era un insulto. Era, irónicamente, apenas suficiente para sobrevivir. Tú decides, Marisela. Tienes 5 minutos antes de que llame a seguridad. Asintió, derrotada. Las lágrimas goteaban en el poliéster brillante de su traje. Acepto, susurró. Acepto. Bien, dije. Sol te dará los formularios. Bienvenida a la igualdad de oportunidades, hermana. No llegues tarde mañana. Cuando se fue, Sol entró, con los ojos como platos. Señorita Arcelia. ¿Está bien? ¿Qué fue todo eso? Miré el billete de 500 pesos en mi escritorio. Lo toqué. Estoy bien, Sol. Estoy perfectamente. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. La pantalla se iluminó, mamá. Marisela debió haber llamado de inmediato. Miré la llamada entrante. Una vez. 2 veces. Luego presioné el botón de silencio y rechacé la llamada. Por primera vez en 5 años, no sentí rabia. No sentí dolor. No sentí nada. Solo sentí paz. Pausa para la audiencia. Así que, contraté a mi hermana por un salario insultante para trabajar en mi bodega. Mis padres ahora intentan contactarme sin parar, diciendo que soy su única esperanza, que cómo puedo ser tan cruel. Díganme ustedes, ¿estuve mal?